a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se ha recibido un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia calificada de simple para el despacho del proyecto que adecúa el Código del Trabajo al Convenio sobre el Trabajo Marítimo de la Organización Internacional del Trabajo. Oficio del abogado oficial mayor de Secretaría, a través del cual remite a esta comisión las indicaciones formuladas al proyecto de ley que regula el contrato de los trabajadores que desarrollan labores en plataformas digitales de servicios, para que esta instancia emita el segundo informe. Oficio del señor secretario general de esta corporación, por medio del cual comunica que la diputada señora Marcela Sandoval Osorio reemplazará de forma permanente al diputado señor Giorgio Jackson Drago. Nota del señor Federico Dottori, que en representación de la Asociación de Conductores Unidos de Aplicación solicitan ser recibido en audiencia para exponer acerca del proyecto de ley que regula el contrato de los trabajadores que desarrollan labores en plataformas digitales de servicios. Y por último, señor presidente, nota de la señora Helen Cuyumdian, vicepresidenta ejecutiva de la Federación de Empresas de Turismo de Chile, a través de la cual solicita ser recibida en audiencia para informar la situación actual de la industria del turismo y para desarrollar el plan de ayuda con medidas de supervivencia que dicha federación ha elaborado. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Gracias, secretario. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Perdón, presidente, no retuve bien. ¿Quién reemplaza al diputado Jackson en forma permanente? La diputada La señora Marcela Sandoval, don Patricio. La nueva diputada. Muy bien, muchas gracias. Estuvo en la comisión pasada, pero no alcanzó a llegar el reemplazo. Gracias, muchas gracias. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿Aprobada la cuenta? ¿Varios? Están los invitados, presidente. Sí. Bien, don Pedro, no hay varios, entonces pasemos a la orden del día. Pasar los invitados. Sí, están los dos que invitamos, ¿no? Están los dos, presidente. Presidente, disculpe. Tengo varios muy breve, pero en realidad una solicitud para que se invite a los trabajadores del sindicato número 2 del metro. Yo le puedo hacer llegar los antecedentes, presidente, pero que se encuentran con un problema grave de reconocimiento de derechos laborales. Entonces, ahí usted podría verlo también con la Secretaría para que puedan ver esa solicitud y poder agendarlo. Muchas gracias, presidente. Perfecto. Estamos ahí, vamos a sesionar los jueves y lunes, yo creo, para salir de la forma más rápida posible de la audiencia que tenemos. Y ahí lo vamos a poner también, entiendo la urgencia porque he leído la prensa. Presidente, están los invitados ya. Sobre el punto, presidente. Sí, diputado Valero. Sí, presidente, es que usted ha señalado que va a citar los jueves y los viernes, o sea... Los jueves y los lunes. No, lunes. Ah, ya. No, jueves y lunes. Yo le pido, presidente, que tenga en consideración que hay muchas otras comisiones que también tenemos que atender, además de, en fin, las propias de lo que significa la representación de los distritos. Entonces, le ruego, ojalá, tratar de centrarse en los días martes y jueves, ¿sabes? Porque todo lo adicional empieza a chocar con economía, con Hacienda, con otras comisiones. Sí, me agradezco mucho la diferencia en ese sentido, presidente, no recargar tanto la agenda más allá de los días que habitualmente destinamos a sesiones legislativas y de audiencia. Gracias. Perfecto, vamos a hacer todo lo posible. Si la idea incluso hubiese sido tener una sesión un día más larga y recibir a la mayor cantidad de audiencia, pero el sistema no nos permite sesionar más de 1 hora y media. Entiendo por problemas técnicos, pero espero ya que luego estemos también ahí presencialmente. Pedro, tenemos los invitados, ¿no es cierto? Están los invitados, presidente. Sí. Vamos a comenzar, dándole la bienvenida a los invitados. Hay una petición del diputado Daniel Núñez, ¿no es cierto? Entendiendo la gravedad de la situación, hicimos todo lo posible por citar lo más rápido. Así que vamos a partir con esa invitación, que entiendo del señor Cristian Bern, ¿no? Así que, don Cristian, le ofrezco Así es, presidente. Lo escucho. Sí, está el diputado. Bueno, desde ya agradecer el tiempo de la comisión, agradecer la gestión del diputado Daniel Núñez. Efectivamente, yo soy abogado y fundador de un estudio que se llama Justicia y Reparación, que se dedica a la litigación internacional sobre derechos humanos, y nos encontramos con este caso de 3 trabajadores fallecidos en una situación completamente irregular.
con fecha 20 de febrero del año pasado. ¿Ya? Y fue motivación de las 3 familias de los trabajadores fallecidos temporeros en la agrícola San Clemente, propiedad de Luis Chadwick. El hecho de acercarse a autoridades como la Cámara de Diputados en atención a sus facultades de fiscalización, con el objeto de buscar ayuda desde el punto de vista de la empatía en la reacción por parte de los organismos del Estado con competencia frente a desastres como este. Yo voy a tratar de ser lo más breve y contundente posible por el tema de tiempo, pero a grandes rasgos yo les puedo después hacer llegar todo los antecedentes respecto de la querella o los detalles, la hora, la fecha. Pero acá se produce un fenómeno que es absolutamente aberrante, que es que agrícolas de grandes empresarios vulneran normativa vigente y normativa internacional también ratificada por el Estado de Chile. Pero yendo al punto, nosotros les solicitamos derechamente y en nombre de las familias quienes también están presentes en esta audiencia, que son humildes trabajadores temporeros de la zona de Montepatria, poder oficiar a los servicios públicos del gobierno con competencia en la materia, poder oficiar eventualmente a la Fiscalía, porque acá tenemos un cuasi delito en el traslado de trabajadores temporeros que está reglamentado, ¿ya?, en el decreto número 20 sobre los estándares que tienen que tener los vehículos. Para que ustedes hagan una idea, en el auto donde fallecieron estos 3 trabajadores que iban a prestar servicio a la agrícola San Clemente todos los días, había un menor de edad, no tenían contrato, y el auto en el cual se trasladaban era un Chevrolet Spark, que cae por más de 200 metros. ¿Ya? El decreto número 20, que establece los estándares de traslado y de los vehículos, fue absolutamente vulnerado. Teniendo esto estando en conocimiento de las altas autoridades de la agrícola San Clemente, claramente hacen hacer el tipo de cuasi delito de homicidio, sobre todo cuando existe una infracción reglamentaria, ¿ya? Y la Fiscalía lleva un año investigando sin formalizar a nadie. A nosotros nos sorprende con la facilidad que se formaliza a alguien que se está manifestando pacíficamente en 24 horas y a un empresario como Luis Chadwick que estaba en absoluto conocimiento por la experiencia, por la expertise, por el volumen de su operación, nada. Y los servicios públicos es lo mismo, es una práctica sistemática en estos sectores de la cuarta región, vulnerar los derechos de los trabajadores temporeros de manera permanente, y nuestra humilde solicitud se pueda oficiar a las instituciones que yo le nombro con el objeto de que puedan avanzar tanto en sus labores de fiscalización, que es un mandato desde el punto de vista legal y constitucional, como a la Fiscalía. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Diputado Núñez, ¿quiere? Sí, Sí, presidente, diputado sí. Núñez, diputado, y Francisco Olrea. Sí, yo quería primero agradecer a la comisión el haber podido recoger esta solicitud. La verdad que este es un caso muy dramático porque se cumple casi un año exactamente del accidente que en el sector de Montepatria le costó la vida a 3 trabajadores temporeros. Les quiero decir que en este accidente falleció la señora Julia, su hijo y otro joven de 17 años. Y lo que justamente nos grafica a Cristian es que ellos fallecieron porque el vehículo en los cuales se lo estaba transportando no era el vehículo reglamentario que correspondía. Es decir, no era un bus autorizado o un furgón autorizado para transportar trabajadores temporeros, sino que la empresa contratista, para abaratar y por el apuro que tenía, decidió enviar un auto particular. Y obviamente en una zona rural, con caminos en mal estado, un auto particular que se accidenta de las características que dijo el abogado provocó esta situación fatal. Eran 4 ocupantes del auto, solo se salvó el chofer. Los otros 3 fallecieron. Y esto la verdad que ha provocado una conmoción en la comuna de Montepatria, incluso con manifestaciones públicas que hubieron de corte carretera en los últimos días de conmemoración. Porque ¿cuál es el tema? Que quien aparece formalmente responsable de este accidente es una empresa contratista, que son contratistas pequeños, pero estos trabajadores laboraban en un fondo de la agrícola San Clemente, que es una gran empresa agroexportadora. Yo el otro día, para conocer de qué se trataba, me introduje en la página web de la agrícola San Clemente, y es impresionante, tienen broker, exportan a varios países del mundo, y esta agrícola lamentablemente se ha
desentendido totalmente del caso. Entonces acá, presidente, lo que ha quedado en evidencia es cómo una situación tan lamentable o trágica como este accidente pone en evidencia la desprotección que tienen en Chile los trabajadores y trabajadoras temporeras. La gran mayoría de los trabajadores temporeros son mujeres y mucha gente joven. Entonces, por eso es que se solicitó esta audiencia. Yo le pediría, presidente, se puede escuchar también a los familiares. Entiendo que está uno presente acá en la sesión, en el espacio, digamos, para que pudiera dar su testimonio. Y lo que también queríamos aprovechar de pedirle a la comisión es que junto con el abogado que lo está apoyando, nosotros estamos preparando una moción parlamentaria para poder hacer modificaciones a lo que se refiere a la ley de accidentes del trabajo y poder establecer de manera más clara la responsabilidad que tiene una empresa mandante cuando se producen accidentes en una empresa contratista, particularmente en el mundo de los temporeros. Porque en Chile casi no existen empresas agrícolas que tengan trabajadores temporeros contratados directamente. Hay casos muy, muy aislados. Todo el resto son trabajadores contratistas. Por lo tanto, es un mundo de trabajadores, miles de personas que están, en ese sentido, digamos, sin un resguardo adecuado, porque obviamente las empresas contratistas son muy pequeñas, muchas de papel, sin respaldo, sin un patrimonio detrás, y por lo tanto, ante situaciones de crisis como esta, no responden de ningún punto de vista. Así que yo quería agregar eso, presidente. Gracias, diputado Núñez. Yo no, la verdad que no me informaron que estaban los familiares. Veo a Giselle y a el nombre del computador sale, no sé cuál es la familia. Mirna, disculpa, parece que Mirna, que es de Ovalle, está uno de los familiares en el nombre de Mirna Bonilla. Ya no aparece ninguna Mirna, pero le vamos a dar la palabra inmediatamente y Francisco El Río me está viendo la palabra y después le damos la palabra a la familia. Don Francisco. Presidente, saludar a todos los miembros, saludar a los diputados Núñez. Bueno, junto con lamentar realmente el que nos traen, toda nuestra solidaridad y la de la ministra con los trabajadores y con su familia. Es lamentable y evidentemente ahí hay muchas aristas, no solo la penal, también está la laboral. Solamente necesitaba aclarar un poco, porque no pude pescarme interrumpido la exposición del abogado. Efectivamente, esto se trata de trabajadores contratistas, ¿no es cierto? No son trabajadores del propio, o sea, de la empresa principal. Aclarar eso primero. Y segundo, si se trata de trabajadores contratistas, ellos iban a iniciar una faena o ya tenían un contrato vigente y estaba siendo ejecutado el contrato. O sea, es distinta ahí la figura legal, por lo menos desde el punto de vista laboral. Quería saber si era la primera ida a la empresa o bien ya tenían un contrato vigente y que lo estaban ejecutando. Quería saber esas dos cosas y realmente lamentar de nuevo por su intermedio, presidente, lo acaecido. Diputado, sí, don Cristian. Muchas gracias, presidente. Respecto a su observación, sí, efectivamente, una empresa contratista, la costumbre en nuestro país de las distintas empresas agrícolas es celebrar estos famosos, entre comillas, conocidos contratos de carne, donde empresas contratistas se comprometen a abastecer de trabajadores para una determinada labor. Y dentro de este servicio está la labor propiamente tal de los temporeros en la operación y el traslado. Eso es absolutamente conocido y ha funcionado así durante años. Y respecto a si era el primer día, no. Llevaban ya más meses trabajando o un mes respecto a las cosechas, porque las cosechas en la región se van produciendo cada 3 meses con un mes de intervalo y vuelven por otra fruta o verdura o especie que tengan que cosechar. Perfecto, queda claro. Bueno, veo en el computador ahí de Mirna Bonilla, a un familiar. Sí, Ricardo Araya es el familiar que está presente. Ricardo Araya, sí. Enviarle las condolencias acá de parte mía y de la comisión. Lamento mucho lo que sucedió a los familiares. Así que, no sé, Francisco parece que quería responder algo para no salirnos del tema, la respuesta con el abogado, y le paso inmediatamente la palabra a don, no sé. ¿No? No, presidente, don Sergio me dijo, ¿no? Don Sergio, por el abogado, está bien. Sí, Sergio le ofrezco la palabra si quiere agregar algo a lo dicho por el abogado y por el diputado Daniel Núñez. Don Sergio.
Ricardo, se llama Ricardo. Ricardo. Ricardo Araya, ¿no? Sí, Ricardo Araya, él es hijo de la señora Julia que falleció en el accidente y también familiar del hijo de la señora Julia, que viene siendo, obviamente. Ricardo. Correcto, Ricardo. Soy hijo de la señora que falleció, señora Julia, hermano de Luis, del menor que ella. Soy temporero, trabajo de los 14 años, no tengo imposiciones, mis imposiciones me alcanzaron para el puro primer 10%, no puedo retirar el segundo, no puedo retirar el tercero, nada. Para que vean las precarias que estamos viviendo los temporeros. O sea, las empresas grandes se desligan de pagar imposiciones al llevar un contratista. Y nadie se ha acercado a mí, ni de la empresa grande, ni de la empresa chica, de empresa contratista, a darme una explicación o a darme una palabra de apoyo, nada. Y lo que espero es justicia nomás, harta justicia para mí, para todos, para mi familia, tanto como para los temporeros. Muchas gracias. Lo mismo que esperamos de parte de esta comisión. Lamentamos de verdad que lamentamos mucho lo que le ha tocado vivir. Yo creo que refleja claramente lo que le toca vivir a muchos trabajadores en este país, sobre todo a los temporeros. Así que dentro de lo que podamos hacer en esta comisión, tenga la seguridad que vamos a hacer todo lo posible para poder ayudar. Hay unas peticiones de... ¿Ramón? ¿Diputado Barros? Una pregunta, solidarizar plenamente con lo que ocurre, es lamentable y creo que tenemos que probablemente entrar en una legislación más profunda respecto a todos estos casos. Preguntar, el chofer del vehículo colisionado que sobrevivió, ¿qué rol o qué función cumplía dentro de todo esta tragedia? Al abogado, don Cristian, ¿no? La chofer, que era una mujer, es una de las socias de la empresa contratista y sus funciones dentro de la misma funcionaba como trabajadora, tengo entendido, con su sueldo patronal y manejaba estos vehículos menores con el objeto de facilitar la logística en la llegada oportuna de los trabajadores. No es el único vehículo menor que utilizaban, o sea, esta es una práctica conocida por Agrícola San Clemente y así son hechos que se están investigando a través de las diligencias que de manera muy lenta, a nuestro modo de ver, ha hecho la Fiscalía. Gracias, don Cristian. Bien, yo estaba diciendo que, bueno, entiendo que los oficios que nos han solicitado esta comisión, uno tiene que ver con el juicio que se está siguiendo. La verdad que nosotros, como un poder del Estado totalmente independiente de nosotros, no podemos involucrarnos en el proceso propiamente tal, pero sí creo que podríamos pedir información o solicitar que dentro de la gravedad, ¿no es cierto?, de lo que ha ocurrido, agilidad al proceso. Pedir agilidad. Al igual que usted, don Cristian, nosotros nos parece extraño de repente que para algunos casos se actúe con una agilidad desbordante y para otros casos con una lentitud increíble. Entonces, sin ánimo de involucrarnos, propongo eso. Si a algún colega se le ocurre otra cosa, bienvenido sea. Y el segundo oficio era para la Dirección del Trabajo, entiendo, ¿no? ¿No es cierto? Ese no hay ningún problema. Yo creo que ese lo vamos a enviar inmediatamente para ver qué ha hecho, ¿no es cierto? Y qué puede hacer la Dirección del Trabajo. Diputado Núñez, no sé si quisiera agregar algo. Sí, yo quería agregar, presidente, un oficio dirigido a la ministra del Trabajo, María José Saldívar, pidiéndole una información detallada de cómo opera la ley en estas situaciones donde el accidente ocurre formalmente a una empresa contratista, no obstante hay suministro de personal o subcontrato en relación a la empresa mandante, porque la verdad que siendo bien justo, esta empresa contratista es también, muchas veces son casi jefes de cuadrilla que se convierten en empresas. Entonces, son empresas también muy precarias, de gente que incluso es muy local. Pero acá lo que ha pedido el abogado, que me pareció muy correcto, y también Ricardo, el familiar, es que la empresa mandante se haga responsable de esta situación. Porque si la empresa mandante hubiese tenido normas más estrictas, hubiese tenido un protocolo claro con los contratistas, o hubiese contratado directamente, probablemente este accidente no hubiese ocurrido. Porque obviamente las sanciones son mayores. Entonces, acá el gran problema es cómo se utilizan las empresas contratistas para vulnerar en la práctica la ley laboral. Y yo lo que le pediría es un oficio preguntando a la ministra cómo se actúa desde el punto de vista de la fiscalización
y la normativa vigente en estos casos, porque hay reglamentos además que se dictan en esta materia, no es solo la ley, también la acompaña un reglamento. Eso, presidente, porque la verdad que nosotros creemos que hay un vacío que facilita esta situación. Esto no es algo aislado, esto es la forma regular que que operan en toda la región de Coquimbo las empresas contratistas en el mundo de los temporeros, y la verdad que eso ocurre, yo diría, en el 90% del país, en términos de la realidad que viven los trabajadores y trabajadoras temporeros. Eso, presidente. Bien, bueno, yo creo que el gran problema que tenemos en nuestro país, ¿no es cierto?, esto es la subcontratación, entendiéndose que en muchos casos es necesaria, pero en otros casos no, solamente se utiliza para evadir responsabilidades, creo yo. Así que, bien, Francisco Olvera, ¿sí? Presidente, un último aporte nomás. Encuentro toda la razón lo expresado por el diputado Núñez. Lo que ocurre es que en el informe que se le pide a la Dirección del Trabajo va a ir incluido eso, porque para determinar el grado de responsabilidades laborales de uno y otro hay que analizar varias cosas que son propias de una investigación laboral del inspector. Por ejemplo, si existía un contrato civil de prestación de servicio entre la empresa principal y la contratista, eso cambia radicalmente el tema si es que hay un contrato civil o si no hay un contrato civil, ¿ya? Porque ahí empieza a surgir la figura del mero enganche, ¿ya? En fin, todo eso va a ir incluido dentro del oficio de la Dirección del Trabajo. No es necesario duplicar las dos opiniones. ¿Todo Valero? No, presidente, sumarme a lamentar este tipo de hechos, que son situaciones que no debieran de ocurrir, ¿no? Y que son permanentemente sujetos de fiscalización y de denuncias, y creo que es muy importante que esta comisión se interese por el caso dentro de las facultades que tenemos, ¿no? Quería yo también sugerir que a mí me parece que más que a la ministra, el oficio debería ir a la Dirección del Trabajo, porque yo al menos me surge al tiro una duda sobre las competencias y la extensión de los efectos del accidente sobre la empresa contratista cuando ocurre en el trayecto y no al interior del predio, por ejemplo, ¿eh? Que son cosas, este es un accidente en el trayecto que es distinto a un accidente que hubiera ocurrido al interior del predio, ¿no? Pero en fin, no soy yo abogado ni fiscal, por eso que me parece muy interesante, no sé si el abogado lo dijo o no, o el diputado Núñez lo puede aclarar, pero yo me imagino que debe haber también denuncias ante la Dirección del Trabajo en la oportunidad, porque esto ocurrió hace un año atrás, ¿cierto? Entonces yo me imagino que deben de haber, en su momento se deben de haber hecho investigaciones o acciones. Me atrevería a decir que la Dirección del Trabajo debe tener una suerte de carpeta de este caso, sobre las investigaciones que hicieron, las eventuales sanciones que se hayan aplicado o no, en fin, eso es lo primero. Lo segundo, presidente, respecto, usted lo insinúa en su intervención respecto a que cuando hay una causa, cierto, judicial pendiente, porque lo que ha dicho el abogado Bent es que hay una acción de la Fiscalía, una investigación y un proceso judicial. Me gustaría que el señor secretario de la Cámara, abogado, pudiera señalar los límites de las competencias, ¿eh? Porque usted ha señalado que podríamos pedirle al fiscal que agilizara el tema. Bueno, yo eso, uno podría leerlo de dos maneras, ¿no? Uno puede decir, me piden que lo agilice para que lo sobresea rápido, o me piden que lo agilice para que encuentre, en fin, responsable. Entonces, de pronto, creo que tenemos que tener especial precaución en lo que vamos a hacer en el ámbito del Ministerio Público y del Poder Judicial, y quizás ver ahí alguna orientación del abogado de la comisión, presidente, porque yo tengo algunas dudas respecto de los términos del oficio y a quién dirigirlo. Gracias, presidente. Gracias, diputado Valero. No, yo justamente propuse eso porque también tengo dudas, cómo enfocar el oficio. Yo creo que a nosotros lo que nos interesa es ayudar y que se esclarezca lo más prontamente este caso. Un accidente puede ocurrir siempre. Lo que aquí está en cuestión, ¿no es cierto?, en cuestionamiento es que se ocurra en base a una negligencia, un descuido, porque los trabajadores tienen que tener protección, ¿no es cierto? La empresa mandante tiene que velar por la seguridad de sus trabajadores, independientemente sean de ellos o de una empresa contratista. Entonces ahí está el problema de fondo. No es que uno cuestione un accidente, lamentablemente, ojalá nunca ocurriera, pero ocurren. Pero que no ocurran,
por negligencia de las empresas. Yo propuse, entiendo, don Cristian me está pidiendo la palabra, ¿no? Sí, le ofrecemos la palabra antes de pasársela a don Pedro para que nos oriente respecto al oficio a la Fiscalía y el resto del oficio, entiendo, hay consenso para enviarlo a la Dirección del Trabajo y yo lo enviaría con copia a la ministra para que se entere, para que se entere, digamos, del oficio, pero a mí me interesa lo que ha hecho la Dirección del Trabajo respecto al tema. Don Cristian. Parece que se le fue... A lo honorable. Ahora sí. Solo para aclarar 2 puntos respecto a los honorables diputados que intervinieron. Claro, si es o no si fue accidente de trayecto, fue accidente laboral, aquí hay un principio de la ley laboral que es el principio de la primacía de la realidad. O sea, las condiciones en este accidente están reguladas en un decreto vigente, ¿ya? Y con respecto a la Fiscalía y un eventual oficio, yo entiendo, por mi condición de abogado, que obviamente nadie puede incidir ni en las velocidades ni en los criterios de una institución que es por esencia autónoma. Sí prendemos la alerta y el diputado Núñez fue muy empático en eso y ustedes también. El diputado Núñez de hecho estuvo en la casa de la familia sin pedir nada a cambio, solo para escuchar. Sí, yo tenía audiencias con el fiscal nacional respecto a esto y si uno hace o le pide una estadística al Ministerio Público respecto a cuántos accidentes laborales con resultado de muerte por falencias impresentables en industrias millonarias terminan con formalizaciones, el mismo fiscal nacional le va a decir que ni el 1%. Entonces, ahí hay una situación que a mí me parece grave, porque la formalización en su esencia no es nada más que una comunicación, que los medios o las redes sociales lo establezcan como una condena social, escapa del lenguaje jurídico y creo que es básico para las familias que están detrás de los trabajadores que fallecieron por malas condiciones en la seguridad laboral, tengan la formalidad de una investigación, con independencia de su resultado, sobre todo cuando hay infracciones reglamentarias. Acá no estamos hablando de que esto se sustenta en un relato de una eventual defensa, en este caso yo, sino que hay un sustento respecto a falencias desde el punto de vista de cumplimiento de normativa acreditada por el mismo Estado a través de sus distintos servicios. Entonces, a mí me parece que es un tema para debatir o poner sobre la mesa las velocidades y el reproche penal propiamente tal de industrias grandes cuando hay infracciones reglamentarias asociadas a un cuasi delito de homicidio en este caso. Hay un trabajador que salió de su casa con plena salud y no volvió nunca más. Y lo que conversábamos al principio de la sesión, y con esto termino, a uno le llama la atención el criterio de la Fiscalía y lo liviano que es la formalización para algunos y para otros muy engorrosa, haciendo que ahí se le fue, parece Fue el audio, don Cristian. Quedó sin audio. Podemos escuchar al secretario de la Cámara. Sí, don Pedro, mientras vuelve el audio con don Cristian. Presidente, yo revisando los textos de la Constitución, el artículo 76 y el artículo 60, yo creo que no procede oficiar a la Fiscalía ni al Ministerio Público, ¿ya? En atención a que de una u otra manera estaríamos interviniendo en procesos judiciales en curso, respecto a los cuales los abogados tienen los recursos procesales pertinentes para hacer presentes cuando las causas quedan en stand-by por negligencia o por descuido o por inobservancia de las obligaciones procesales legales que tienen los fiscales. Están los jueces de garantía de por medio, están las cortes en que las partes pueden hacer, los abogados pueden hacer valer los derechos que creen que son vulnerados. Pero desde el punto de vista de los diputados o del Congreso, no podemos interferir en las funciones propias del Poder Judicial. Incluso tenemos una sanción, que es la cesación en el cargo.
que establece el artículo 60 de la Constitución. El artículo 76 dice que ninguna autoridad, sino el Poder Judicial, puede abocarse a las causas pendientes, ¿ah? Revisar los fundamentos o contenidos o de su resolución. Entonces, de alguna manera, si nosotros oficiamos pidiendo premura en la tramitación de este juicio, estaríamos interviniendo derechamente en las facultades que tienen los fiscales y los tribunales para procesar sus causas. Esa es mi opinión, presidente. Perfecto. Yo tenía mis dudas también, por eso hacía la consulta, pero en otras comisiones, creo que en la de Derechos Humanos, en más de alguna ocasión hemos pedido información, más que oficio, más que oficial, sino solicitando información del caso. No sé si eso se podría hacer también, don Pedro, quizás no mandar como oficio, pero solicitar información respecto, o también se ve como un involucramiento en el proceso. ¿La información de los procesos no es pública? Pregunto. A veces es pública, otras veces es reservada. A veces reservada y nosotros no sabemos si en este caso es reservada esa información o es pública. Los intervinientes sí tienen acceso a eso, ¿ya? Y por eso que los intervinientes son los que están en la primera línea, por decirlo de una forma, para pedir la premura o la agilidad de un proceso, y si la Fiscalía no tienen resultados tal como lo dice el abogado de esta parte, él se entrevista con el fiscal nacional probablemente para lo mismo. O sea, ya se han ejercido por parte de los intervinientes las acciones que permitan darle un curso más rápido a esta causa. Perfecto, queda claro, don Pedro. Don Cristian, se le interrumpió el audio, no alcanzamos a escuchar la última parte para que termine. No, la última parte era solo para agradecerles por la empatía, por haber escuchado, importante para la víctima presente, la víctima indirecta presente, que se sienta escuchado, porque está en una posición de absoluta vulnerabilidad respecto a, como le vuelvo a repetir, a las respuestas por parte del Estado en sus distintas variables, con ocasión del accidente, con resultado fatal de 3 temporeros, porque no se tomaron los resguardos. Si acá los accidentes no existen, es que no existen las medidas de seguridad. Eso es lo que es la teoría final. Así que muchas gracias por habernos escuchado, muchas gracias al diputado Núñez, al cual yo no conocía, no tenía ningún vínculo y desinteresadamente quiso ayudar. Y gracias también a usted, presidente. Gracias, don Cristian. Bueno, eso es lo que ocurre muchas veces con esta audiencia, ¿no es cierto? Que las expectativas que crean la audiencia son quien viene al debe con respecto a lo que podemos cumplir, pero dentro de lo que podemos hacer, ¿no es cierto?, va a ser oficiar a la Dirección del Trabajo pidiendo información. Quiero pedirle a don Pedro también que revise dentro de los proyectos que hay. Acá hay muchas mociones que están descansando, quizá alguna cumpla lo que hablaba el diputado Núñez, ¿no es cierto?, de regular de una manera más eficiente la seguridad de los trabajadores, y si no, ¿no es cierto?, al diputado Núñez hacerle esta petición, ¿no es cierto?, que presente el proyecto, digamos, porque anunció la presentación de un proyecto. Así que bueno, oficiamos entonces a la Dirección del Trabajo pidiéndole la información. Usted escuchó, don Pedro, ahí la solicitud. Sí, presidente, de la Dirección del Trabajo, ¿no es cierto? Sí, presidente, no hay problema. Con copia a la ministra, por favor, para que también me interesa que ella sepa que es la máxima autoridad, ¿no es cierto?, y la Dirección del Trabajo en el fondo depende de ella. Entonces igual me interesa que ella esté al tanto de esto y pueda hacer algo. Así que con copia a la ministra. Perfecto, presidente. Quisiera solamente hacerle una acotación. La comisión hace cosa de 6 u 8 meses atrás despachó el proyecto que hoy día se encuentra en el Senado sobre seguridad laboral, que fue una larga discusión de un proyecto de 3 mociones refundidas que se discutió latamente y que abordaba parte de esta temática. Tal vez podríamos hacer las gestiones para que el Senado pudiera ver ese proyecto con mayor rapidez. Eso sí lo podemos hacerlo. Gracias. Yo algo me recordaba, por eso le estaba haciendo... Bueno, usted tiene mejor memoria que yo, así que ahí, Daniel, podemos ver con Juan Pablo en el Senado en qué está ese proyecto, a ver si, de hecho, incluso si no cumpliera la expectativa, poder hacerle indicaciones a ese proyecto. Así es. Para que vuelva
a mixta y podamos sacar más rápido nomás, ¿no? Si hay algo ya presentado en forma más expedita. Bien, don Cristian, a don Sergio, ¿no? Me da por Sergio, pues no. Ricardo. ¿Perdón? Ricardo Araya. Nuevamente, la verdad que le enviamos nuestra solidaridad a esta comisión, ¿no es cierto? Sentimos mucho lo que le ha tocado vivir y ojalá se haga justicia, ¿no? Que es lo que espera esta comisión. Daniel, no sé si quieres terminar para cerrar el punto. No, yo agradecer, presidente, la disposición de la comisión. Obviamente, para Ricardo, lo que nos planteó y sus familiares, que era muy importante ser escuchado, porque ellos sienten que cuando ocurren este tipo de situaciones, se les cierran todas las puertas. Partiendo por la agrícola San Clemente, que no quiso ni siquiera reunirse con la familia, hacer un gesto de condolencia, los negó. Era como que esto hubiese ocurrido a cualquier persona transeúnte, desconociendo que sus familiares estaban trabajando en esta empresa agrícola ya más de un mes, y también han sentido mucha indiferencia de parte del Estado. Por eso es que frente al desamparo y la gestión que ha hecho el abogado, surgió esta inquietud de poder contactarme a mí como diputado, y yo por lo menos solicité esta audiencia. Yo me comprometo a revisar lo que decía tu papel y que nos alertó acá el abogado, de si hay un proyecto de ley de mociones refundidas que esté en el Senado y que avance en esta materia. Bueno, yo lo voy a hablar con Adriana Muñoz, que además es senadora de la región, para ver de qué manera podemos apurar esa tramitación o hacerle indicaciones, porque efectivamente esta es una materia muy sentida y lamentablemente si no actuamos en materia legislativa, estos hechos yo estoy seguro van lamentablemente a volver a ocurrir. Y solo agregar un tema, yo creo que no es para la sesión de hoy día, pero lo vamos a dejar para después. Acá la clave es lo que nos ha dicho el abogado respecto a que muchos de estos accidentes del trabajo con resultado de muerte terminan sin formalización. Yo solo quiero advertir que, independiente de la separación de poderes que hay, lo que puede estar ocurriendo en este plano es denegación de justicia. Entonces es un tema de máxima importancia que incluso puede llegar a tribunales internacionales, porque claro, como son procesos complejos, donde hay una relativización de quién es responsable, me parece a mí que es un tema que vamos a trabajar más, a ver si podemos traer algo más elaborado a la comisión, consiguiendo información más detallada y precisa. Gracias, tu papel. Muchas gracias, diputado Daniel Núñez. Bien, don Pedro, pasamos a la segunda audiencia. Don Pedro. Muchas gracias, que terminen muy bien la tarde. Gracias. Presidente, decía que teníamos invitados a la dirigente de la Asociación de Manipuladoras de Alimentos de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. Ya, están presentes, sí, pero Están presentes, sí. Sí. Bien, le damos la palabra, nos pidió, ¿no es cierto?, la diputada Sepúlveda invitarlas, así que hoy día, ¿no es cierto?, apenas una semana después de que habláramos, la invitamos porque entendemos. Ustedes han estado varias veces en la comisión, así que... Está la señora Marcela Vega, presidente, que es la presidenta del sindicato. Bienvenida, Marcela, así que le ofrecemos la palabra de inmediato. ¿Marcela Vega está? Sí. ¿Quién viene con representación? ¿Cuál es su nombre? Perdón. Está sin audio. Hola, buenas tardes. Soy Giselle Valenzuela, soy la secretaria general de la Confederación de Manipuladoras de Alimentos. Marcela está con problemas con el audio, por eso no le responde. Estamos ahí a través del WhatsApp, me está comunicando que está con algunos problemas de audio para la conexión. Muy bien. Ya, la escuchamos a usted, Giselle. Ya, presidente, muchas gracias. Primero agradecer la instancia, agradecer las gestiones de la diputada Alejandra Sepúlveda. Y nada, queremos visibilizar un poco y dar a conocer nuestra gran problemática que tenemos y tremenda preocupación con referente a lo que está sucediendo hoy día en nuestra nueva licitación. Está terminando una saliente y entrando la nueva con una adjudicación un poquito incierta, encima de los plazos me refiero, donde tenemos un gran número de trabajadoras con hartas dudas e inquietudes referentes a sus contratos que van a suceder desde hoy día y que deberían haber empezado desde el 1 de marzo en adelante. Y las empresas hoy día están llamando a grupos de trabajadoras de los equipos de trabajo y no a todas. O sea, por ejemplo, donde hay 5 está llamando a 3, donde son 10 está llamando a 5, aludiendo al tema del aforo. Se entiende por tema de pandemia. Nosotros
primera vez que nos toca un cambio de licitación de la mano con una pandemia, entonces es bien incierto y bien preocupante y complicado el inicio que estamos teniendo hoy día. Sabemos que vienen canastas, ya se están armando, pero la solicitud de las empresas es requerir de menos personal por el establecimiento, trabajadoras que hoy día no están con contrato en la empresa, porque si bien deberían de trasladarse el mismo número de trabajadoras terminadas, al inicio también contratadas, pero hoy día estamos inciertas en eso, ya que las empresas están generando grupos de trabajo, como bien lo dije antes, por el tema del aforo. Nosotros estuvimos en reunión con Junaed Nacional el martes, donde se tocó el mismo tema, entonces ellos tampoco nos aseguran que los contratos de las trabajadoras que no están siendo requeridas en los establecimientos van a partir desde el 1 de marzo. Y ahí es donde se nos hace la pregunta y la inquietud y la preocupación. Tenemos un gran número, son alrededor de 1.000 trabajadoras que están en lista de espera, lo que jamás nos había sucedido. Porque si bien las bases de licitación dice preferentemente, se contratarán preferentemente las trabajadoras salientes, hoy día la palabra preferentemente se está interpretando con número de trabajadoras. Junaed hoy día en las bases de licitación se adjudicó con un maestro de raciones, de asignación de raciones por UTEM, no por establecimiento como se venía haciendo hace años atrás. Y eso significa que hay establecimientos que hoy día bajaron raciones, por lo tanto no van a requerir del mismo personal, pero ¿dónde quedaron esas raciones? Se supone que esas se trasladaban a la misma UTEM. No tenemos respuesta de esto. Ya en solicitud de todos los gremios que existen a nivel país, se solicitó contar con ese maestro de asignación. Si bien en las bases de licitación viene, en el anexo viene la asignación de raciones, pero esas que según las empresas vienen con errores, porque vienen establecimientos que no están identificados. Por lo tanto, tenemos perdido el número de manipuladores y de raciones. En otros tenemos establecimientos que teníamos 7 manipuladoras y solo se han requerido de 2 trabajadoras y quedamos con 5 trabajadoras en lista de espera. Entonces, nuestra gran preocupación es la poca transparencia que ha existido referente al inicio y a los contratos de nuestras trabajadoras. Estamos aquí para denunciar esto, nosotros se lo hicimos saber a Junaed, el tipo de licitación que estamos teniendo hoy día, donde hay empresas que adquirieron y que adjudicaron un gran número de raciones. Lo que nosotros siempre hemos querido que esto, si bien preferimos tener muchas empresas, pero de calidad y no una que adjudique y que tenga y que nos ponga en riesgo nuestra fuente laboral. En conversación con las empresas, porque hasta hoy día no hay ninguna trabajadora contratada formalmente con un contrato firmado, porque Junaed le da plazo los 20 días primeros del mes para entregar la nómina de trabajadoras contratadas. Pero sí tenemos trabajadoras que sí están asistiendo a su establecimiento, pero con bajo número. Entonces, nuestra pregunta es, ¿qué pasa con las trabajadoras que no están asistiendo a trabajar? ¿Están sin trabajo? ¿Quedarán sin su fuente laboral? Y eso es la pregunta que no nos responde ni siquiera la empresa, y la institución más encima pone en duda que esas trabajadoras sean contratadas desde el 1 de marzo en adelante. Eso, querido Parlamento, es que comisión, agradecer nuevamente la invitación. Queremos transmitir nuestra preocupación y ver de parte de ustedes, poner en información a ustedes y ver cómo podemos de alguna manera pedir a Junaed que nos responda referente al tipo de licitación que hoy día parte desde el 1 de marzo en adelante. Muchas gracias, Giselle. No se logró conectar la presidenta, ¿no? Ella es la presidenta de otra federación, de FENACIN. Nosotros somos de la Confederación de Manipuladoras. Hay 2 gremios representados acá, señor presidente. Perfecto. Don Pedro, Germán, ¿está el otro gremio? Él es el que preside Marcela, presidente. Sí, Marcela, pero por eso, Marcela está sin no se ha podido audio. comunicar. No se ha podido comunicar. Sí. Presidente, en este momento está ingresando la señora Mariana Moraga. Ah, perfecto, súper. Que es de ese gremio, ¿no? Ella es del FENACIN, del otro de la Federación de Manipuladoras. Perfecto, escuchamos a Mariana entonces y le pasamos la palabra a los diputados y diputadas.
Germán se conectó, ¿no? Está conectado, presidente, pero no ¿tiene sale, audio? sí, por lo menos no se ve su imagen. No sabemos si es que está ahí presente. Está conectada, está en el Zoom, pero no aparece su imagen. Ya, pero lo más importante es que si tiene audio, al parecer tampoco, ¿no? Doña Mariana. Micrófono abierto. Sí. Mariana, si nos escucha puede hablar, para que, independientemente de que no veamos su imagen, puede hacer uso de la palabra. Parece que no, presidente. Sí, no, tiene problemas de audio. Sí, además está con el micrófono abierto y aún así no se escucha. Sí. Ya, viene, le ofrezco la palabra, diputados, diputadas. ¿Le doy la palabra, presidente? Diputado Silver. Bueno, efectivamente agradecer esta audiencia. A lo menos yo creo que más está bien la gestión la diputada Alejandra Sepúlveda, pero todos nos hemos contactado básicamente que no somos parlamentarios de la metropolitana, con distintas organizaciones y sindicatos de manipuladoras de alimentos. Lo propio lo hice yo con su presidenta de la provincia de Chacabuco. Tenemos un cambio respecto de lo que es la licitación tal vez más grande por su envergadura. Entiendo que es Aliservice, efectivamente la empresa, en este caso que hoy día toma la licitación en la región metropolitana, pero previo a la incerteza desde el punto de vista laboral, yo quiero ser presente que habíamos tenido una reunión con el señor Toa en una mesa efectivamente que lleva adelante la Coordinadora Nacional, en la cual estuvieron presentes varias parlamentarios, recuerdo a la senadora Muñoz, recuerdo a la senadora Carvajal u otros en la materia, y el compromiso es que más que los términos generales del contrato de licitación en términos de pandemia, se iba a aplicar un estándar efectivamente distinto. Y en ese contexto, obviamente la continuidad de las relaciones laborales era condiciones sine qua non respecto a asegurar tranquilidad a personas que en tiempos de pandemia es difícil efectivamente busquen otra alternativa desde el punto de vista laboral. Estamos en una situación de emergencia y además hablamos de un contrato, a diferencia del debate que hubo respecto de la situación que denunció el diputado Núñez, que desde el punto de vista de la Fiscalía es un contrato fiscal. De un servicio público de carácter continuo. Acá las empresas han recibido sus recursos como corresponde en tiempo y forma por parte del Estado. La JUNAEV ha cumplido con sus obligaciones contractuales y en consecuencia no hay excusa alguna para, no me refiero a la desvinculación, sino que a la no continuidad del servicio con los mismos trabajadores. Esto mismo lo discutimos en su oportunidad en la Comisión del Trabajo, por ejemplo, con los trabajadores, efectivamente, los servicios residuos sólidos domiciliarios, cuando se relicitaba la empresa, pero la municipalidad seguía pagando los servicios y se desvinculaba muchas veces a trabajadores, retrotrayendo las condiciones laborales en que se encontraban ellos. En consecuencia, yo creo que la presidenta fue claro, acá hay muchos sindicatos y organizaciones que tienen puestos los ojos en lo que pasa en la región metropolitana, pero insisto, hay un compromiso del director TOA en la materia, entendiendo que en esta pandemia se va a ser particularmente rígido y celoso respecto de la continuidad laboral de las manipuladoras de alimentos, no obstante el cambio de la empresa proveedora del servicio. Así que nos gustaría que al término de esta sesión, aquí sí oficiáramos de manera proactiva por parte del señor secretario un oficio a la JUNAEV reclamándole justamente respecto de la obligación de mantener a las trabajadoras, las manipuladoras, atendido que el servicio es el mismo. Eso, señor presidente. Muchas gracias, diputado Silver. Queda clarísima con su exposición lo que ha ocurrido acá, ¿no es cierto? Y con lo que decía, ¿no es cierto?, Giselle también. Así que veo que se desconectó nuevamente Mariana. En algún momento le escuché la voz, pero ya no está. Así que le ofrezco... Ahí está. Mariana, sí, estoy. Sí, le ofrezco la palabra para que... Muy buenas tardes. Buenas tardes. Un agrado estar con ustedes, un poco con algunos imprevistos, pero aquí. Bueno, tal como lo ha mencionado mi compañera, o creo que lo mencionó, no lo escuché, pero pasa lo siguiente. Nosotros cada 4 años o 3 años entramos a una nueva licitación y siempre se ha dado una temática que hemos tratado de evitar. Las empresas salientes
tienen un número importante de trabajadoras en el plan, en el programa de alimentación JUNAEP. Las empresas entrantes, las bases de licitación queda estipulado que todas las trabajadoras de las empresas salientes tienen que entrar a la empresa que viene. Sin embargo, esta licitación viene a ser más grande una temática, un problema muy complicado, porque bien sabemos que está la pandemia y se reguló que muchas trabajadoras no estuvieron en sus puestos de trabajo producto de protegerlas, que eran las embarazadas principalmente. Situación que aprovecharon las empresas para dejar afuera a muchas trabajadoras, principalmente, y es bueno que ustedes lo sepan, a las mayores de 60 años. Hemos denunciado esto en reunión reciente con JUNAEP. JUNAEP nos ha dicho que no pueden obligar a las empresas a contratar a todas las trabajadoras, lo cual nosotros encontramos que no sirve de nada entonces trabajar durante todo el año bases de licitación donde se hacen protocolos de acuerdo para poder asegurar el trabajo de las que salen. Aún más, dejando en desmedro y en una absoluta... Esto es discriminatorio, que dejen a una mujer trabajadora mayor de 60 años donde no hay ninguna falta en su contra, no hay cartas de amonestaciones, solamente la castiga la edad. Todos en alguna oportunidad o muchos han recurrido y sabemos que este trabajo lo avala y la consistencia está en los años de experiencia de este trabajo. Aquí hemos profesionalizado en forma técnica, donde le hemos resguardado el trabajo a las personas de mayor edad, pero a la hora de eso no ha importado. Hay capacitaciones que avalan el trabajo, capacitaciones SENSE que nosotros como dirigentes hemos buscado para poder asegurar que esto no sucediera. Sin embargo, en la sexta región ya llevan hasta el momento más de 120 trabajadoras desvinculadas. También está sucediendo en Santiago, la región metropolitana. No son todas las empresas, son algunas, pero JUNAEP sabe quiénes son las que están operando esto. Entonces, nosotros necesitamos que se dé el cumplimiento a la base de licitación. Ahora pasa lo siguiente, honorables, que las trabajadoras se contratan por UTM, o sea, por unidad territorial, y no por el RBD, que es el nombre del colegio, donde ahí se da el cumplimiento del 70/1. Si no se entiende, me dicen para un poco explicarlo. Entonces, si contratan a las trabajadoras por unidades territoriales, lo más lógico es que van a dejar a mucha gente sin trabajo. Nosotros necesitamos que JUNAEP nos envíe el RBD de los colegios para poder manejar esta información y nosotros saber por qué a la baja de tantas trabajadoras. Esa es la situación que se presenta, honorables. Nosotros una vez más recurrimos a ustedes porque lo hemos hecho en otra oportunidad y es lo único efectivo, en realidad, donde se regulan estas irregularidades. Nosotros queremos que se haga algo al respecto, porque no podemos permitir que tantas trabajadoras queden sin su fuente laboral en un momento tan complejo, y principalmente mucho ojo en dejar a la gente de mayor edad, donde por años ha avalado su trabajo en condiciones muy paupérrimas, por así decirlo, han avalado la eficiencia que han tenido con el rubro y han dejado muy alta la vara de este trabajo. Esa es mi intervención, agradecida del tiempo que nos dan y esperando que tengamos una solución a esta problemática. Muchas gracias. Gracias a usted, Mariana. Bien, ofrezco la palabra. ¿Se ofrece la palabra? Bien, yo creo que ha quedado clarísimo, ¿no es cierto?, el espíritu de la ley que legislamos hace varios años atrás justamente era que tuvieran preferencia a la hora que cuando existían estos cambios de licitación, ¿no es cierto? En el fondo lo mínimo que podríamos pedir ahora es que se respeten las bases de licitación, que en el fondo lo único que se buscaba era darle seguridad y tranquilidad a las trabajadoras. Así que yo entiendo, bueno, que lo que corresponde acá es oficiar a la JUNAEP, al señor Toá, para que en carácter de urgente, Pedro, ahí, porque vemos que esto parte fue en marzo, ¿no es cierto?, el comienzo
el cambio de las bases de licitación, y así que oficiaríamos. Yo me comprometo a tratar de llamar también a la CONADEP para ver qué respuesta nos dan a esto, pero vamos a hacer todo lo posible por buscar una solución y que se respeten las bases de licitación, que es lo principal, creo yo. Presidente, no hay problema. El oficio se va a enviar en los términos que lo ha acordado la comisión, presidente. Pierda cuidado. Perfecto. Bien. ¿Se ofrece la palabra? ¿Se ofrece la palabra? Bien. Mariana, Giselle, le damos las gracias. Esta comisión, la puerta abierta para cuando ustedes lo requieran. Así que esperamos que se solucione lo que están pasando ustedes en este momento. Si no hay, como siempre, muy agradecida de usted, de la comisión que siempre nos recibe, y ya no hay que partir de cero, ya no conocen nuestra historia, así que agradecida. Sí, así es. Bien, no habiendo más palabras solicitadas y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.